Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, soy Majo y hoy vamos a estar hablando del personaje de Riftan nuevamente. En esta ocasión vamos a estar hablando del personaje de Riftan a lo largo de la segunda temporada, porque después de que saliera a la venta el tercer libro de esta segunda temporada, Majo ha estado viendo comentarios en la comunidad internacional, en la comunidad asiática, sobre todo en la comunidad norteamericana y en general la comunidad anglo está bastante descontenta con el personaje de Riftan en la segunda temporada y muchas ocasiones creo que es porque todavía no han terminado de leer la novela y no saben a dónde llega el personaje ni qué es lo que está pasando con él en la segunda temporada en realidad, o tienen problemas para ponerse en los zapatos del personaje. Como ya sabéis que a mí me encanta desengranar un poquito los personajes a nivel psicológico, de cómo los autores crean la psicología de los personajes, aunque he de decir que no soy psicólogo, ¿vale? O sea, no tengo nada de psicólogo más allá de la terapia a la que Majo ha ido a lo largo de su vida por sus problemas de ansiedad, ¿vale? Que ya os digo, si alguien tiene algún problema de ansiedad, por favor que vaya al psicólogo, es el mejor, de verdad, la mejor decisión que podéis tomar en vuestra vida. Pero bueno, como sabéis que me gustan mucho estos temas, vamos a desengranar un poquito esta parte del personaje y también para entenderlo un poquito más, porque sí, Riftan en algunas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones no, realmente en la primera parte de la segunda temporada, de verdad todos tenemos ganas de ser Maxi y de tirarle piñas a la cabeza porque se lo merece. Pero también hay que entender por qué está actuando así. Entonces, a esto y en este vídeo vamos a estar hablando del personaje a lo largo de toda la temporada, por lo cual si todavía no te la has leído, te recomiendo que pienses muy bien si quieres que te destripe toda la evolución del personaje a lo largo de la segunda temporada. Si te parece bien y te gustan los spoilers, quédate. Si no, te recomiendo que este vídeo lo dejes para un poquito más adelante cuando hayas podido terminar las novelas, porque es imposible hacer un vídeo destripando, o sea, el personaje básicamente desde el principio al fin sin dar spoilers. Básicamente por eso. Para todos los demás, los que queráis quedar, ya sabéis que de todas maneras yo os aviso siempre de que los links oficiales para leer esta maravilla los tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba para aquellos que necesitéis un poquito más de imagen visual de cómo conseguir esta maravillosa obra de manera oficial y legal. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este personaje y vamos a empezar desde la cabeza. Este vídeo va a ser largo, o sea, ya os digo yo que yo me he traído aquí mi té, mi taza de Harry Potter. Debería de tener una taza de debajo del roble, sí lo sé, pero todavía no la hay, así que bajo. O sea, mientras no la tengamos, estar aquí mi taza del mapa del merodeador. Y yo recomiendo que vosotros hagáis lo mismo, cojáis té, agua, lo que sea, porque este vídeo va a ser largo, ¿vale? Vamos a empezar desde los orígenes de Riftan, ya sabemos todos. Voy a poner también por aquí algún link a los vídeos del punto de vista de Riftan, que es la primera novela que habla de este personaje, para aquellos que sé que todavía no se han leído el punto de vista de Riftan porque han preferido seguir la novela tal cual, o sea, empezar con la primera temporada y seguir con la segunda, saltándose el punto de vista. Os digo que es necesario, o sea, necesarísimo, o sea, es demasiado necesario leerse el punto de vista de Riftan, y hay un porqué muy grande de que Suji Kim decidiera poner el punto de vista de Riftan en la mitad, ¿vale? No se entiende la segunda temporada de Debajo del Roble sin el punto de vista de Riftan. Por lo menos no se entiende al personaje del todo y puede ser incluso peor la experiencia. Me explico. Si a los que nos hemos leído o a los que nos leímos en su día el punto de vista de Riftan antes de caer en la segunda temporada, tuvimos dificultades para tragarnos lo que estaba pasando en la primera parte de la segunda temporada, sobre todo por la manera de actuar de Riftan. No me quiero ni imaginar, bueno, sí me lo puedo imaginar porque lo he leído, toda esta gente que se ha embarcado a leer Debajo del Roble la segunda temporada sin leerse el punto de vista. Es incomprensible para ellos y es totalmente normal porque no tienen el contexto. Porque si bien es cierto que a lo largo de la primera temporada ya se nos dice algunas cositas sobre qué es lo que vivió Riftan antes de casarse con Maxi, y no me estoy refiriendo a la campaña del dragón, sino me estoy refiriendo a su infancia. Tuvimos determinados apuntes aquí y allá, sobre todo al final de la temporada,
donde Riftan está tratando de que Maxi no se vaya a la Torre de los Magos y le deja caer la historia de su madre, le deja caer un poquito cómo ha sido su infancia para tratar de retener a Maxi. También nos ha contado alguna cosita por aquí y por allá básicamente de cómo llegó a ser caballero. También Ruth hizo algún apunte por aquí y por allá, pero en realidad no tenemos una imagen clara después del primer libro, o bueno, de lo que es la primera temporada, porque son 5 libros, pero bueno, después de la primera temporada no tenemos la imagen de verdad nada clara de quién es Riftan, o por lo menos por qué actúa de la manera que actúa. Entonces, el punto de vista da una visión global casi total de cómo fue la infancia de Riftan, que fue bastante dura, por no decir extremadamente dura, teniendo en cuenta lo pequeñito que era y a lo que tuvo que exponerse. Ya sabemos, los trabajos forzados, aprendiendo un oficio que realmente luego no usaría exageradamente, ¿no? O sea, simplemente, gracias a Dios, sabía de armas y demás después cuando se hizo mercenario y todo esto, pero en realidad estuvo aprendiendo un oficio, se encontró con Max y todo esto, pero sobre todo la parte traumática de la infancia de Riftan es la pérdida de su madre y sobre todo la situación familiar que tiene con su madre, básicamente anhelando continuamente a la figura de su padre biológico, y el padre biológico básicamente la dejó sin querer saber nada de ella, o sea, la dejó embarazada, la dejó como buen caballero a manos, entre comillas, bueno, digo como buen caballero, en realidad de buen caballero el padre de Riftan no tenía que ser mucho cuando dejó a una mujer embarazada, y si te he visto no me acuerdo, y realmente no tomó parte de la vida de Riftan nunca. Pero bueno, alguna vez la verdad es que me gustaría saber un poco la historia del padre de Riftan, ¿no? Aquí haciendo un apunte. Pero bueno, como no lo vamos a saber porque Sujiki de momento no nos ha dicho que vaya a hablar del tema, pues seguiremos soñando. Pero bueno, ya sabemos que la madre de Riftan sufría mucho por la ausencia del padre biológico de Riftan, y esto la llevó a ser muy infeliz y a prácticamente no tener contacto con su hijo, porque su hijo parece que se parecía mucho a su padre biológico a nivel físico. Entonces, si bien es cierto que la madre quería a Riftan con locura y lo demostró cuando Riftan estuvo enfermo, en realidad no tuvo una infancia en la que ella en la que básicamente Riftan sintiera ninguna clase de amor, y luego encima tuvo que ver el final de la vida de su madre, para ser aquí políticamente correctos con YouTube, el final de la manera tan traumática que fue, y luego enfrentarse a irse de casa, a convertirse en mercenario, a pasar todo lo que pasó a lo largo de su vida como mercenario, hasta que finalmente se hizo caballero, y todo gracias a la imagen de Maxi, porque sabemos que Riftan se enamoró de Maxi prácticamente a primera vista por la conexión emocional que hizo Riftan con Maxi, porque esto fue una conexión emocional, o sea, yo lo pienso y realmente, o sea, cuando Riftan vio a Maxi abrazando a aquel perro, que básicamente Riftan pudo sentir la soledad que estaba sintiendo esa niña, y cómo, pese a tenerlo todo, en realidad era una niña con unas emociones muy intensas. Sabemos también que la vida de Maxi no fue fácil, pero bueno, vamos a centrarnos en Riftan. Y esto hace que Riftan ya genere una conexión emocional con esta niña que en principio no conoce, y como poco a poco las acciones que van haciendo y la cercanía, entre comillas, que va a poder tener en algunas ocasiones con Maxi cuando la salva y demás, lo único que hacen es afianzar un poquito esos sentimientos que al final le llevarán a mejorarse a sí mismo, conseguir ser caballero y todo lo que sabemos, ¿no? A lo largo de la primera temporada ya vimos que Riftan se desvivió por Maxi hasta un nivel casi enfermizo, donde si a Maxi se rompía una uña, prácticamente esto era el drama de Lorca, y conocemos, ¿no?, al Riftan de la primera temporada, con esa intensidad. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? La intensidad que tenía Riftan alrededor de Maxi, cómo la trataba como una diosa desde el principio, y cómo se sentía bastantes reticencias a que Maxi se pusiera en peligro o se expusiera a la vida que llevaba él de caballero, porque obviamente lo que él quería era protegerla por siempre y que ella fuese lo más feliz a su lado, y para él la felicidad de Maxi era básicamente tener la vida de noble que ella supuestamente tenía en el castillo del duque.
Claro, Riftan realmente no conoce la vida de Maxi y extrapola un poco lo que él piensa que es la nobleza y cómo los nobles viven y qué es lo que le han contado a él, qué es lo que hacen los nobles en los palacios, ¿no? O sea, realmente tenemos que tener en cuenta este punto porque parece que no es importante, pero es muy importante. Riftan realmente no sabe qué es la felicidad para una mujer noble porque él no ha convivido con mujeres nobles, ni ha convivido en realidad con mujeres más allá de que con su madre, o sea, y su madre ya sabemos el trato que tuvo con él, ¿no? Y además el trauma que carga precisamente por haber visto el final que tuvo su madre, etcétera. Entonces Riftan no sabe cuál es la felicidad y lo único que siente es lo que le han contado, que pues eso, las nobles son muy felices con sus joyas, con sus vestidos, estando en su castillo, básicamente siendo ellas y haciendo lo que les dé prácticamente y realmente la gana, llena de damas de compañía que le puedan atender a cualquier cosa que pueda necesitar, y Riftan tiene esa imagen de que la felicidad para Maxi tiene que ser eso y trata por todos los medios de conseguir esa felicidad, sintiendo siempre que no es suficiente porque el castillo de Anatole nunca será como el castillo del duque de Croiso, que tiene muchísimo más lujo, etcétera, etcétera. Entonces eso es donde nos movemos, ¿no? En esa mentalidad que tiene Riftan. ¿Qué pasa? Que Maxi, obviamente, para Maxi la felicidad está en estar con Riftan y ser de utilidad a Riftan después de que fue Riftan quien la salvó del horror de vivir en el castillo del duque, donde su padre la estaba maltratando constantemente. Entonces, Riftan esto no lo sabe. Y Riftan jamás se podía imaginar que Maxi pudiera sentir ganas de cuidarle a él, porque a él nunca le han cuidado y él se ha tenido que cuidar solo. Entonces Riftan tampoco entiende muy bien que Maxi esté constantemente queriendo estar a su lado y queriendo cuidarle o preocupándose de él y demás. Y esto va a ser muy importante en la segunda temporada también. Por eso os lo estoy aquí comentando, ¿no? Tenemos también otro punto muy importante dentro de la primera temporada, aparte de esta intensidad que tiene Riftan con Maxi, y es el trauma que le va a generar Maxi cada vez que Maxi está en peligro y cada vez que la ve al borde de la muerte, ¿no? Que en realidad van a ser en varias ocasiones. No tantas realmente al borde de, pero sí algunas en las que si se ponía a pensar un poco más podía haber pasado realmente algo muy serio, como por ejemplo cuando fueron atacados, cuando Anatole fue atacado por estos otros caballeros que fueron básicamente a intentar saquear a Anatole mientras Riftan no estaba, y Riftan regresa y ve que Maxi estaba dentro de todo el meollo porque Maxi había ido a básicamente ser la mujer del castillo y básicamente pues estaba allí cumpliendo su función, ¿no? De la responsable de Anatole mientras Riftan está fuera. Y ahí ya la vio que obviamente no estuvo en peligro, pero para él era un peligro real porque estaban básicamente los enemigos delante, Maxi estaba en medio de todo el asunto y si él no hubiera llegado a tiempo podría haber pasado algo terrible. Esto va a ser posteriormente todo un tema cuando Maxi pierda su mana después de curar a la gente en Anatole, cuando está la princesa y demás, y esto la va a poner en una situación terrible. Riftan aquí va a tener otro mini trauma, pero el trauma más grande realmente, aparte por supuesto de cuando Maxi se pierde por ahí, casi la come un caballo que no era un caballo, entre comillas. El trauma más fuerte sin duda es el trauma de la batalla de Tileno, donde Maxi sí que estuvo de frente con la muerte y encima perdieron el bebé que Maxi estaba gestando. Entonces este va a ser el gran trauma de Riftan que va a seguir manteniendo a lo largo de la segunda temporada y que además se va a ver potenciado encima por el hecho de que el duque de Croiso obviamente va a seguir maltratando a su hija. Cuando se la lleva al castillo, Riftan lo va a ver, Riftan va a ver qué es lo que le ha estado haciendo este ser a su Maxi y obviamente esto también le va a poner, pues como ya vimos que pasó, ¿no? O sea, y luego encima tenemos que Maxi se va a la Torre de los Magos para salvarle a él de perderlo todo básicamente porque Maxi no concibe el hecho de que Riftan pierda todo por su padre
Y además también esto es una manera de que Maxi pueda obtener cierta libertad, entre comillas, dentro de este paradigma, de este mundo en el que nos movemos, porque como siempre las mujeres en la época medieval éramos un cero a la izquierda, y en este universo de debajo del roble, si tenías habilidades mágicas, pues ya tenías cierta independencia que no ibas a tener de otra manera, porque si te casabas básicamente eras propiedad de tu marido y tenías que hacer lo que tu marido quisiera de ti o tu familia si no tenías marido. Entonces, bueno, con todo esto y Reizan además con el pequetrauma de haberle dicho a Maxi que no la iba a esperar si se iba, y Maxi se fue después de haberle dicho que no la iba a esperar, llegamos a la segunda temporada. Y en la segunda temporada, para aquellos que todavía no os habéis leído todo, ya os digo que la segunda temporada es literalmente la evolución de Riftan. En la primera vemos la evolución de Maxi. Maxi cambia gracias a Riftan. Maxi, todos sabemos la evolución que tuvo en la primera temporada brutal de ser una niña, básicamente, bueno, una joven, porque bueno, ya es adulta, pero vamos, una joven que básicamente veía el mínimo problema ya se estaba desmayando, a ser una persona que no tiene ningún miedo a meterse en medio de una batalla, a hacer lo que haga falta solamente por el hecho de estar con Riftan. Y todo esto es gracias a Riftan. Sin Riftan saberlo, Maxi quiso mejorar gracias a él. Y ese es el primer libro en lo que es el resumen de los personajes propiamente dichos, ¿no? Sin embargo, el segundo libro es básicamente la evolución de Riftan como personaje. Y la evolución de Riftan es mucho más compleja que la de Maxi. Porque sí, todos sabemos que Maxi tuvo una infancia difícil, pero en el fondo fue criada como noble. Entonces, aunque su padre actuase de la manera que actuase y las sirvientes, entre comillas, tampoco actuasen como si fuera lo que es la primogénita de un duque, porque sabemos también que lo que eran las damas de compañía también seguían un poco lo que el padre de Maxi les decía que tenían que hacer y no la trataban tan bien como le podían tratar, por ejemplo, a Rosetta, ¿no? Pero a pesar de todo ello, Maxi vivió rodeada de lujos y en un castillo donde tenía damas de compañía, donde si necesitaba alguna cosa, pues la podía pedir. Básicamente no le faltó comida, no tuvo que trabajar, entre comillas, por así decirlo, ni tampoco tuvo la misma experiencia vital que Riftan, que tuvo la vida tan dura que tuvo y que se tuvo realmente que sacar él las castañas del fuego. Maxi vivía mantenida. Sabemos todos que Maxi lo pasó muy mal, ¿vale? Estoy haciendo simplemente la comparación de los personajes para que quede claro que Maxi evoluciona tan rápido precisamente porque Riftan crea las condiciones perfectas para que Maxi pueda ser quien es, y Maxi no sabía quién era. Entonces, en el momento en el que se suelta del yugo familiar, Maxi es capaz de evolucionar brutalmente, y aún así decimos que es rápido, pero bueno, recordemos que son 5 libros, ¿vale? Esos son 5 libros. Sin embargo, la segunda temporada va a ir sobre la evolución de Riftan, porque ya vamos a tener a Maxi 100% bien, entre comillas, evolucionada, ya sin casi el problema que tenía en la primera temporada del tartamudeo, y Riftan va a ser todo lo contrario. Riftan se rompió a lo largo de la primera temporada a nivel emocional, sobre todo con lo que respecta a Maxi. Riftan se hizo añicos. Porque cuando ya por fin había tenido lo que más quería en este mundo, que era Maxi, aunque fue de una manera poco correcta, porque sabemos todos cómo llegaron a estar juntos, después de todo lo que él trató de hacer para protegerla, no pudo protegerla, y han pasado otros 3 años en los que han tenido que estar separados. Todos sabemos que Riftan no soporta estar separado de Maxi, y obviamente esto va a ser una tortura, y además una tortura psicológica mayor, porque pensaba que encima se había despedido de ella, básicamente diciéndole no te voy a esperar, y esto le carcomía por dentro. Y una de las cosas que vamos a ver a lo largo de la segunda temporada, de los primeros libros, es que Riftan va a estar comentándole a Maxi, cuando por fin se ponga a hablar, en muchas ocasiones, cómo fueron esos 3 años para él, de una manera muy escueta, pero cargada de emoción,
porque básicamente él vivió un infierno. Primero porque estaba separado de ella, segundo porque pensó que la culpa de que se hubiera tenido que ir era enteramente suya. Se dijo a sí mismo que cuando volviese Maxi no iba a volverla a dejar ir y que iba a crear todas las condiciones idóneas para que esto no volviera a pasar nunca, con lo cual trabajó sin parar como prácticamente un enfermo durante todo ese tiempo. Y además, sintiendo su ausencia, torturándose mentalmente como decimos, y Maxi cada cierto tiempo iba a mandar unas cartas que cuando Riftan las recibiese iba a volver a revivir todo el anhelo, todas las ganas que tenía de verla, iba a volver a pensar en ella sin parar, leyéndolas una y otra vez, cada palabra. Y sin embargo sabemos también que las cartas que Maxi quería enviarle a Riftan no eran las que a Riftan después le llegaban. Esas cartas eran como el resumen de las páginas y páginas y páginas que Maxi escribía a su marido y que le echaban para atrás. No la podían enviar porque las comunicaciones entre la Torre de los Magos y el mundo exterior estaban muy controladas. Entonces realmente Riftan recibía muy poquito. Maxi escribía ríos de tinta, le llegaban al final las migajas de esos ríos de tinta, entonces Riftan tampoco era consciente, yo creo, porque no lo sabemos muy bien, Riftan tampoco habla en excesivo detalle, pero nos podemos hacer una idea de que realmente Riftan no sabía tampoco mucho de cómo realmente lo había pasado Maxi a lo largo de esos 3 años, ¿no? Entonces tenemos ahí a un Riftan que, pese a todo, cuando se entera de que Maxi está entrando en campaña y que ha salido por fin de la Torre de los Magos, deja todo, no piensa nada más, o sea, lo único que hace es correr a su lado como un loco. Y sin embargo, cuando la ve, la vuelve a encontrar en peligro y al borde de la muerte, de la cual él la salva. Recordemos esta pequeña batalla en la que Riftan aparece como un caballero de las películas o de los libros de literatura tradicional de caballeros, salvando a la dama en apuros. Y como después de ese momento, desafortunadamente, cuando Maxi trata de hablar con él, se encuentra con un Riftan frío. Con un Riftan que Maxi jamás se habría imaginado que se iba a encontrar, porque recordemos que Riftan con ella era todo intensidad en la primera temporada. Y esto es una de las cosas que choca más a la comunidad internacional, sobre todo quizá porque no se acuerden del contexto, quizá porque no puedan empatizar con el personaje, porque piensan que coño, si tanto quieres a esa persona, ¿cómo la vas a tratar así, no? ¿Cómo vas a ser tan seco con ella? Si bien es cierto que Suji Kim, yo creo que no quería dar la imagen de que Riftan hubiese podido perder sentimientos hacia Maxi, ha habido mucha gente que pensó que a lo mejor Riftan ya no quería a Maxi. Y esto se ha visto en varios comentarios que he leído de la comunidad internacional diciendo, nada, es que Riftan ya se había olvidado de ella, probablemente ya estaba con otras mujeres, con todas las mujeres que había en Anatol que le interesaban, pero esto, bajo mi punto de vista, no puede ser más alejado de la realidad. Esto no es así. Riftan seguía queriendo a Maxi con locura y de ahí la prueba fue que en cuanto supo que Maxi estaba fuera de la Torre de los Magos fue corriendo hacia ella para ver dónde estaba y se metió en la campaña pese a que tuvo problemas para ello, porque recordamos que al principio no querían dejar a los Remdragon que formaran parte de la campaña, ¿no? En cualquier caso, lo que vamos a ver de estos 3 primeros libros de la segunda temporada es a un Riftan que va a estar frío, va a estar distante y muy cortante con Maxi. Tanto es así que vamos a tener varias escenas en las que Maxi va a tratar de hablar con Riftan y Riftan básicamente le va a decir ¿de qué vas? O sea, ¿de qué estás hablando? O directamente la va a dejar con la palabra en la boca, o le va a decir que se vaya, que no la necesita, etcétera, etcétera. Y Maxi poco a poco, pico pala, todo el rato tratando de romper el muro que Riftan había generado entre los dos. Y este muro Riftan va a comentar en varias ocasiones que es porque no sabe cómo tratarla después de todo lo que ha pasado y después de esos 3 años. Y porque Riftan ha pensado mucho en ausencia de Maxi y Riftan se ha hecho básicamente la cabeza un lío, entre otras muchas cosas, porque, y esto es muy importante y lo va a mencionar en el segundo y en el tercer libro de la segunda temporada, Riftan considera que Maxi se casó con él
obligada y que realmente solamente había vivido en Anatol un año, con lo cual realmente Maxi lo que quiso hacer y lo que nunca había tenido una decisión realmente que tomar en su vida, y la primera decisión que toma, completamente libre, aunque un poco vamos a decir coaccionada por las circunstancias, pero la primera decisión que realmente Maxi toma es irse a la Torre de los Magos y aprender magia. De hecho, aprender magia era una de las cosas que, pese a que Riftan le había dicho en innumerables ocasiones que no hacía falta que lo estudiase, era una cosa a la que Maxi siempre volvía. Entonces Riftan tiene la imagen o la idea de que Maxi realmente no quería estar con él y que realmente podría ser más feliz sin su presencia. De hecho, esto, pese a que lo dice, yo creo que en el fondo Riftan sabe a lo largo de esta temporada que no es cierto. Bajo mi punto de vista, Riftan esto es lo que quería creer, entre comillas, o lo que quería, o lo que básicamente su mente le llevó a pensar en alguna ocasión, pero probablemente lo desestimaba nada más pensarlo. Sin embargo, es una duda totalmente lógica que puedes tener después de que una persona a la que has estado desviviéndote porque esté bien y a la cual le has dicho que no te importa una mierda dejarlo todo aparcado y que podrás volver a conseguir las cosas con ella, ahora con ella, como juntos, como una pareja, o sea, vamos a luchar juntos porque no te tengas que ir, no pasa nada si lo pierdo todo y demás, que esa persona, a pesar de todo, decida irse, pues para él fue un golpe muy duro. Y entre otras muchas ocasiones, porque claro, yo me imagino que se pondría a pensar, bueno, ¿y por qué ha hecho Maxi esto, no? O sea, una persona en su situación, pues te pones a pensar, en plan de por qué ha hecho esto esta persona, ¿no? O sea, a lo mejor es porque realmente esto es algo que quiere, no la puedo obligar a estar a mi lado, por más que me duela, tengo que dejarla ir. Se te pueden pasar miles de ideas por las cabezas. Y muchas veces pensamos que solo somos las mujeres las que nos comemos el coco, pero la realidad es que los hombres también se comen mucho la cabeza. Aunque bueno, ya sabemos todos que estos son personajes, ¿no? Escritos por un autor, ¿no? Pero igualmente esto en la vida real también pasa. O sea, esto cuando te encuentras en estas circunstancias, pues eso, lógico y obvio que puede pasar. Recordemos también que otro de los traumas que tenía Riftan precisamente era el hecho de que no quería parecerse a su madre y ser una persona que estaba constantemente pensando en el caballero que le había dejado, o en este caso en la dama de la corte que le había dejado de la manera en la que le dejó, ¿no? Porque tampoco Riftan sabe por qué su padre abandonó a su madre, su padre biológico, y puede pensar mil cosas, es que se pueden pensar mil cosas. Cuando estás 3 años separados, sin prácticamente ninguna clase de comunicación, no se come la cabeza. O bueno, la mayoría de la gente se come la cabeza. O sea, me imagino que hay gente por ahí que no le hace falta comerse la cabeza en estos casos y tiene la relación segura, ¿no? Pero en este caso ninguno de los dos tenían una relación muy segura, y sabemos que desde el principio era una relación un poco tóxica. Y además, Riftan precisamente también va a estar reflexionando a ese nivel y va a decir, coño, la relación que nosotros teníamos no era correcta ni era correcta por mi culpa, porque realmente, pese a que me dolió muchísimo que te fueras, y esto se lo va a decir a Maxi, él era consciente de que irse era la mejor decisión que Maxi podía tomar por los dos, porque si no, probablemente él habría acabado ahogándola. Y esto lo sabe. Y es muy interesante también que Suji Kim nos lo ponga, porque pese a que es obvio, porque por lo menos para mí era obvio que esto era algo que Riftan a lo largo de 3 años tenía que pensar. Recordemos que Riftan es más mayor que Maxi y tiene bastante más vida que Maxi, en términos de que ha vivido bastantes más cosas. Obviamente esto es una esto es una conclusión totalmente lógica, ¿no? O sea, uno se da cuenta después de todo lo que ha pasado, sobre todo si has revivido la historia una y otra vez, que estabas haciéndolo mal tú también, que él realmente la había agobiado mucho, la había agobiado demasiado, y también esa es una de las posibles causas, bajo el punto de vista de Riftan, de que Maxi actuara de la manera que actuó. Porque a Riftan, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, no le entraba en la cabeza que Maxi pudiera querer cuidarlo, o que Maxi pudiera sentir ganas de protegerlo a él, porque es como protegerme a mí nadie me ha protegido nunca, ¿no? Yo me he tenido que sacar todas las castañas del fuego, y esto va a ser algo que va a ser muy interesante, vamos, fue muy interesante de leer cuando lo leímos la primera vez, por lo menos yo, esa conversación que tienen en la nieve, en la que
Maxi le dice que está preocupada por él y él se queda en shock. O sea, ¿qué diablos? O sea, ¿por qué? O sea, no lo concibe, es algo que no concibe. Entonces, como no concibe eso y jamás se podía imaginar que Maxi pudiera tener esos sentimientos, jamás se le ocurrió que Maxi podría haberse ido a la Torre de los Magos precisamente para protegerle. Eso nunca lo había pensado, ni lo entendería, ni lo iba a entender hasta que Maxi no se lo dijese y se lo demostrase en varias ocasiones, ¿no? Entonces, claro, la frialdad de Riftan, cuando uno tiene en cuenta estos puntos, se entiende porque es una reacción lógica. Otra cosa es que la reacción fuera la correcta. Que ahí es donde voy con respecto a todos estos comentarios que a lo mejor son tuyos o de alguien que conoces sobre el personaje. Todos y todas hemos querido de verdad lanzarle piñas a la cabeza a Riftan o zarandearle para que regrese a ser quien es o para que piense un poquito más allá en determinadas ocasiones de la segunda temporada, de la primera parte de la segunda temporada, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que hacer Riftan? Pues probablemente muchas otras cosas. Tendría que haber hablado con su mujer, haber tenido comunicación, etcétera, etcétera. Todo esto lo sabemos. Pero sí que es cierto que una persona que ha tenido tantos traumas es muy probable que lo haga mal. Esto es como cuando uno, y me voy a mi terreno, cuando uno tiene ansiedad, lo que tú le dices a una persona, lo que le dicen normalmente a una persona que tiene, por ejemplo, trastorno de ansiedad o que tiene un ataque de ansiedad es relájate. Y esa frase a los que tenemos ansiedad es como, vale, gracias, no se me había ocurrido que eso era lo que tenía que hacer, ¿vale? ¿Cómo coño lo hago? O sea, porque uno cuando está dentro de esa emoción o de ese trastorno o de ese problema, no sabe cómo salir de ahí. Si fuera tan sencillo como que le digas relájate y automáticamente por arte de magia esa persona se relaje, no habría ningún problema de ansiedad en el mundo, porque básicamente es lo que te van a decir, igual que a una persona deprimida cuando le dicen, ay no, lo que tienes que hacer es mirar lo bonito de la vida. Pues oye, mira, es que a lo mejor esa persona que tiene depresión no sabe ver lo bonito de la vida, no comprende cómo hacerlo. En este caso, un personaje que tiene estos traumas y hablando un poquito de estos traumas, ya sabemos que la sociedad coreana precisamente muy bien a nivel psicológico no está. Entonces es una sociedad que está muy expuesta también a que pasen este tipo de cosas. Es una sociedad en la que se sabe que hay mucha crisis de salud mental, ¿no? Entonces, obviamente, Soo-ji Kim, como una persona que probablemente también tiene este tipo de trastornos, y lo sabemos por las cosas que le han pasado y demás, sabe muy bien cómo es. Y precisamente por eso una persona que conoce este tipo de situaciones sabe que la persona no va a reaccionar bien, aunque tú quieras que reaccione bien. No va a reaccionar bien. Y o bien hay que darle un toque de atención o bien a esa persona le tiene que pasar algo para que su cerebro haga clic y se dé cuenta de que como está actuando no está bien. ¿Entendéis por dónde voy, no? Entonces, obviamente, Maxi va a tratar a lo largo de estos libros de la primera parte de la segunda temporada de romper ese círculo mental o ese bucle mental que tenía Riftan para hacerle hablar de sus sentimientos, llegar a un tipo de entendimiento también, porque Maxi realmente tampoco entiende qué es lo que está pasando por la cabeza de Riftan y también le cuesta un poco ponerse en el papel de Riftan porque también Maxi es una persona que ha estado muy aislada también de lo que es el tema de las relaciones. La primera y la última relación que ha tenido en su vida es la de Riftan y obviamente tampoco conoce muy bien cómo actúan la gente porque también había estado muy recluida a lo largo de su infancia, ¿no? Esto también lo sabemos. Entonces, bueno, teniendo todo esto en contexto y también teniendo en contexto otra cosa muy importante y es que Riftan en todo momento lo único que quiere a lo largo de la segunda temporada es que Maxi se vaya del peligro. Y se lo va a decir varias veces a Maxi, en plan de no soporto verte en peligro, no soporto verte mal. Y Maxi va a ver muchas veces reacciones que tiene Riftan desmesuradas cuando ella está en peligro. De hecho, en este último libro que hemos tenido, habéis visto como Riftan, cuando se encuentra a Maxi después de la batalla, de la batalla, por así decirlo, más importante que hay en estos 3 primeros libros, que se la encuentra toda totalmente ensangrentada por la sangre que no es de Maxi, que es de un monstruo y demás, pero obviamente esto hace que Riftan sienta como que le vuelve básicamente todo lo que Maxi
vivió en la batalla de Tileno, ¿no? Esto le vuelve a la vida y es como, oh Dios mío, otra vez Maxi está en peligro y Riftan va a tratar por todos los medios de que Maxi vuelva a Anatol o que Maxi vuelva a la Torre de los Magos, que se vaya a cualquier sitio donde esté a salvo, porque Riftan lo único que quiere es que Maxi esté bien, que esté sana y que esté feliz, que esté lejos del peligro, porque no soporta verla en peligro. Entonces esto también va a hacer que él trate de alejarla. En innumerables ocasiones va a tratar de hacer que Maxi se vaya de ahí. También Riftan, por protegerla, no va a quererla meter, pese a que está dentro de toda la campaña, no va a quererla meter en las discusiones que tiene él con la princesa, no va a querer que tenga nada que ver con todas las discusiones políticas. Esto lo vamos a ver luego en la tercera parte de la segunda temporada. Va a seguir queriéndola proteger, aunque ya sí que es cierto que con el corte del tercer libro, donde ya vemos que Maxi por fin consigue que Riftan se vuelva loco básicamente y que vuelva a su ser, por así decirlo, y que Riftan se dé cuenta de que en realidad lo único que quiere es estar con ella y que ya le da igual todo. O sea, Riftan va a cambiar y va a ser de verdad totalmente distinto, la va a meter en todas las conversaciones, va a cuestionar también sus decisiones en algunas ocasiones. Con respecto a Maxi, van a tener conversaciones precisamente de esas decisiones. Vamos a ver una conversación muy importante. No sé si esto me imagino que será en el último libro de la traducción. Esta conversación que tienen cuando Riftan decide que Maxi no vaya con él a la parte de la campaña, sino que se quede en la retaguardia. Maxi no va a estar de acuerdo con esta decisión y van a tener una conversación sobre ello en la que Riftan le va a decir contigo no puedo ser imparcial, así que haz lo que veas, pero entiende también mis circunstancias, ¿no? Entonces, vemos a lo largo de toda la segunda temporada toda esta evolución que va a tener Riftan, que es maravillosa. Y no se entiende toda esta evolución sin entender, claro, el punto de vista de Riftan, sin entender lo que ha pasado bien en la primera temporada y sin hilar todos los acontecimientos de la segunda. Y sin ver que Maxi va a ser en esto el punto de apoyo necesario y totalmente perfecto para que Riftan se vaya dando cuenta poco a poco de dónde está el problema y qué es lo que tiene que hacer para solucionarlo. Y lo que tiene que hacer para solucionarlo es dejar que Maxi sea Maxi, que esté con él y estar con ella, porque eso es lo único realmente que quieren los dos, estar juntos. Sí que Riftan va a seguir queriendo que Maxi esté feliz en Anatol y esto va a llevar a que Riftan tome unas decisiones también al final de la segunda temporada, sobre todo con el respecto a la trama política, que ya veréis. Sí, o sea, y veremos que probablemente si hubiera tercera temporada, todo lo que pasa aquí con la trama política sería también parte del final de la evolución de Riftan probablemente, porque Riftan va a seguir queriéndola proteger y vamos a ver, de hecho vimos en la última parte de la segunda temporada como Riftan no la metió en muchas conversaciones políticas precisamente por proteger a Maxi, y esto es algo que obviamente si hubiera una tercera temporada yo me imagino que Suji se pondría un poquito más con ello, y precisamente por todos los temas que se quedaron abiertos, el tema este que abrió, lo vimos en la segunda temporada en estos libros, que Brexton ya le dice a Maxi que si hubiera una guerra humana obviamente y el Imperio Roen volviese a la vida, Maxi sería la reina, porque Maxi es la descendiente precisamente del Imperio Roen y es una princesa en realidad, si el Imperio siguiese en pie, ¿no? Siguiese vigente, y todo esto probablemente se desarrollaría en la tercera temporada. Sin embargo, como no tenemos tercera temporada, Suji Kim dejó muy bien cerrado la evolución de Riftan en básicamente ya meter a Maxi dentro de los Caballeros Rendragon como la maga oficial de los Caballeros Rendragon. Y esto va a llevar que obviamente esté presente en todas las conversaciones que tienen que ver con batallas y demás que tengan que ver con la seguridad y con los caballeros, ¿no? Espero de todas maneras que este resumen, que en realidad no ha sido tanto resumen, o sea, realmente hemos hablado muchísimo, ya van casi 40 minutos, ¿no?, de vídeo, pero espero que esto ayude un poquito a poner como el contexto del personaje y a que se entienda un poquito más, porque yo entiendo que son muchos libros. Esto es una web novel que tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que tenemos un montón de contenido que en otras novelas que son más pequeñas o que son autoconclusivas, que a lo mejor es un tomito, sí, de 800 páginas y dices, uy, Dios mío, en un tomo está todo condensado, ¿no? Aquí es una historia muy larga, son muchos libros.
Es mucho contenido y además es un contenido muy denso porque Suji Kim maneja muy bien lo que es la psicología de los personajes y obviamente mete mucha carga emocional en los mismos. Esto hace que la novela sea lo que es, ¿no? O sea, la novela no tendría tantísimo éxito si estos personajes no fueran tan reales ni nos llevasen a sentir tantas cosas como nos llevan a sentir los personajes. Pero claro, hace falta leerlo varias veces o entenderlo, a lo mejor con experiencias quizá personales que no todo el mundo puede tener afortunadamente. Sí que es cierto que los que hemos tenido algún problema de salud mental estamos como quizá más predispuestos a entender este tipo de psicología, o los que hemos sufrido a lo mejor bullying, o los que hemos tenido ciertas experiencias, ya no digo de maltratos, que también obviamente eso hace que uno se ponga más en la piel de este tipo de personajes, ¿no? O sea, pero obviamente la vivencia de uno ayuda mucho a la hora de leer determinado tipo de cosas. Y también la literatura abre las mentes a aquellos que a lo mejor no han vivido eso, pero gracias a X libros son capaces de ponerse en la piel, a lo mejor pues de estas cosas que pasan en el mundo y de ser capaz pues eso, de abrir un poquito la mente gracias a la literatura, que por eso se recomienda tanto a los niños que lean y por eso se recomienda tantísimo a la gente que lea, porque obviamente leer es muy bueno para la mente y para el espíritu, pero sí que es cierto que yo entiendo que en estas ocasiones donde eso, hay tantas cosas, son tantos libros, tantas emociones, tanta carga emocional, tanta carga psicológica y demás, pues es difícil entender a los personajes. Yo, de todas maneras, quiero dejar claro, desde luego, y ya lo he dicho en varios vídeos, que la actitud que tuvo Riftan en la segunda temporada no fue correcta, en la primera parte de la segunda temporada, en estos 3 primeros libros hasta el final, no fue correcta, pero entiendo por qué no fue correcta. Y también me gustaría que si eres de esas personas que no entiende el personaje de Riftan o que odia el personaje de Riftan después de la segunda temporada, espero que gracias a este vídeo tengas como una imagen un poquito mejor de por qué actúa así, puedas entenderlo un poquito más y ver que realmente nadie aprende haciéndolo todo a la perfección a la primera de cambio. Uno para aprender y uno para evolucionar en esta vida necesita cometer errores y Riftan obviamente igual que Maxi cometió muchos y lo pagas a veces con quien menos quieres y Riftan en este caso lo pagó en innumerables ocasiones con Maxi, todo esto lo sabemos, ¿no? Somos conscientes todos de que esto, de que de verdad Riftan nos dio muchos quebraderos de cabeza al inicio de la segunda temporada. Yo recuerdo haberme quedado hasta las tantas de la madrugada, de verdad me quedé hasta las tantas de la madrugada leyendo hasta que llegamos al final del tercer libro de la segunda temporada, hasta que llegué a ese capítulo, y ahí fue cuando yo ya dije, ok, ya puedo dormir tranquila porque no podía de la ansiedad y de la angustia que me daba ver a los personajes así, porque ya sabéis, yo a Riftan o sea, siento una especial cercanía con el personaje de Riftan y me daba mucha rabia de que fuera así, entonces era querer zarandearle, ¿no? Pero bueno, me alegra muchísimo el hecho de que Suji después nos puso esta redención de Riftan, de la cual hablaremos más largo y entendido cuando Suji Kim saque el libro cuarto, o cuando quieran que salga el libro cuarto traducido en Amazon, que entonces haremos el gran resumen de ese libro, que va a ser muy interesante, y bueno, y de los posteriores sobre todo, pero sobre todo del cuarto, porque ya en el cuarto se va a empezar a ver el cambio brutal. Luego me imagino que el quinto, si al final son 5 libros los de la segunda temporada, que no lo sabemos todavía, si van a ser 5 o 6, el quinto, si no acaba en él, ya será, me imagino que más toda la segunda batalla. Y en esa batalla pues no se ve realmente mucha evolución porque vamos a tener a Riftan y a Maxi separados durante bastante tiempo, y luego si hacen un sexto libro de toda la trama política también vamos a ver que Riftan y Maxi van a estar un poquito distanciados por las circunstancias, no porque ellos estén distanciados ni muchísimo menos, sino por las circunstancias políticas que hay detrás. Entonces, bueno, realmente yo creo que el libro en el que se ve lo bonito de la pareja en la segunda temporada va a ser el libro cuarto. Pero bueno, ya lo comentaremos en ese momento, ¿no? En cualquier caso, a los que habéis llegado al final del libro, muchísimas gracias por estar aquí hasta el final, de verdad. Gracias por escucharme los 40 y tantos minutos que ha durado todo esto. Espero que tengáis una excelente semana
Espero grabar más vídeos esta semana para tener un poquito ya de contenido para las navidades. Os quiero decir a los que habéis llegado hasta aquí que estoy planteando, precisamente porque me habéis dicho algunos de vosotros que no hablo casi nada de mí en los vídeos, si tenéis alguna duda sobre mí o si queréis saber algo de mí, dejádmelo en los comentarios porque planeo hacer un preguntas y respuestas de algún... o sea, vamos a hacer un preguntas y respuestas pronto en el canal y si os interesa, vaya, si os interesa saber un poquito más de mí, porque me habéis dicho algunos, en plan, es que no hablas mucho de ti y la verdad es que lo sé, no hablo mucho de mí, me gusta hablar de las novelas y demás, pero si alguien está interesado, pues que sepáis que estoy pensando en hacerlo para que me conozcáis un poquito más. Y también comentaros que vamos a hacer los vídeos que me faltan del webtoon, que sabéis que voy con retraso por el viaje a Japón, los voy a unificar todos, vamos a hacer un vídeo largo. Probablemente esto lo grabé esta semana, pretendo grabarlo el martes o el miércoles, yo creo que lo voy a grabar el miércoles, que en España es fiesta, para poderoslo subir, para poder subir ya todos los capítulos que quedan del webtoon y la comparación que hay con las novelas y así poder ir al día, porque si no se va a eternizar y quiero ir al día también con eso para que podamos hablar de otras cositas, pero bueno, en cualquier caso lo que os digo, si queréis que os hable un poquito más de mí, si os interesa un poquito mi contexto, ya que hablamos tanto del contexto de los personajes, dejadme en los comentarios todo lo que queráis y planeo, ya os digo, hacer un vídeo quizá de cara a las navidades donde me podáis conocer un poquito más. Y nada, chicos, que tengáis de verdad una excelente semana. Esta semana es una semana de casi puente para los españoles. No sé si vosotros tenéis fiestas en esta semana en vuestros países. Si es así, dejádmelo en los comentarios para saber si hay más fiestas esta semana que no solamente sea en España. En España es fiesta el miércoles y el viernes, perdón. Y espero que la disfrutéis muchísimo y que ya estamos en Navidad. O sea, aquí veis a una Majo navideña. Estamos ya en esta época maravillosa del año. Espero que la disfrutéis mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos muchísimo de los resfriados y del calor en el hemisferio sur. Y espero de verdad que estéis muy bien siempre, de verdad, siempre lo pienso. Todos los vídeos. Os tengo ya demasiado cariño a todos, os leo en comentarios y ya voy reconociéndoos a todos y cada uno de vosotros porque de verdad esta comunidad que estamos creando es brutalmente bella y maravillosa. Muchísimas gracias por formar parte de ella. Y sin enrollarme más, que me enrollo como las persianas, nos vemos de verdad en el siguiente vídeo. Chao.